para ir a otro tema que es de mucha importancia, que es el Proyecto Educativo Nacional al 2036. El Consejo Nacional de Educación está preocupado por el tema, por eso ha preparado todo un seguimiento, ha hecho un informe y tiene ya un reporte y se lo vamos a preguntar a su presidente, al señor Luis Lescano, que está con nosotros. Señor Lescano, buenos días. Muchas gracias, Ricardo. Especialmente el agradecimiento del Consejo, porque este es un segundo momento relevante para el Consejo Nacional de Educación, ya que durante la primera mitad de nuestra gestión nos hemos abocado a visibilizar, a poder difundir en todos los gobiernos regionales donde hemos estado la importancia del proyecto educativo nacional como política nacional educativa sobre la cual se construyen todos los proyectos educativos regionales. Esa es una labor que hemos hecho. Hacia el 2036, ¿verdad? Hacia el 2036. Esa es una labor que hemos hecho, que estamos haciendo. Correcto. Y ahora en este segundo importante momento lo que estamos haciendo es brindarle a la sociedad, a la comunidad educativa, el diagnóstico de la educación sobre la base de esta importante política nacional. Si tuviéramos que hacer una ficha técnica de este diagnóstico, ¿esto se ha trabajado en base a encuestas? Es un diagnóstico que se ha trabajado fundamentalmente en base a 57 indicadores. Correcto. Vinculados con el sistema educativo, con el entorno social, indicadores también que salen de reportes de los propios departamentos. Tenemos 26 indicadores vinculados a cada uno de los departamentos. Y todos estos indicadores están vinculados con los propósitos de la Política Nacional Educativa, es decir, el PEN al 2036, que tienen que ver con la ciudadanía, con la inclusión, equidad, el bienestar socioemocional y la productividad, prosperidad. Permíteme una consulta, Sí. y sobre todo con mucha sinceridad. ¿Usted ha encontrado respuesta positiva, sobre todo preocupación de los gobernadores o de su entorno en cuanto al tema educativo, a esta proyección al 2036? Sí, nosotros hemos encontrado en particular con algunos gobiernos regionales, además avances significativos en la elaboración de sus proyectos educativos regionales alineados a esta política nacional. Eso es bueno, que es el PEN. entonces. Sí, lo Eso hemos es bueno. encontrado. Y efectivamente avances concretos en algunas regiones y por supuesto nuestro interés es que sean niveladas otras regiones en base a unas que ya están en este nivel de, digamos, alineamiento. ¿Y esta preocupación va por la calidad, mejorar la calidad educativa, por colegios de alto rendimiento, por ejemplo? Es una preocupación además que nace de lo que le denominan en cada una de las regiones los COPARES. Son unos comités de participación regional conformados por distintos actores en cada región, en donde se van ubicando dentro del contexto y la preocupación de cada una de las regiones y alineados al proyecto educativo regional. Y así construyen su proyecto, que tiene una dimensión amplia sobre la base de estos propósitos que acabo de señalar. Correcto. Desglosemos un poco entonces este reporte. Por ejemplo, leía el documento que también han entregado ustedes de la preocupación porque la ansiedad, la depresión y la violencia son síntomas que han encontrado ustedes en mayor número que en años anteriores. Sí, yo quisiera, Ricardo, señalar además para darle un contexto realista a este diagnóstico, a este reporte nuestro sobre el PEN, que se trata de un reporte realizado al año 2023 Ya. y que además es un reporte que advierte que tenemos falencias, serias falencias que arrastramos desde hace muchos años. Este es un tema crónico y por tanto el diagnóstico lo que hace es visibilizar temas como los que usted está señalando. Son alertas, ¿verdad? Pues son hallazgos y alertas con el propósito de que se tomen decisiones políticas. Claro. A nivel de gobierno y que haya efectivamente acciones concretas para atacar estos temas como los que usted está señalando, donde nosotros hemos identificado porcentajes concretos de cuáles son esas afectaciones en relación, por ejemplo, al bienestar socioemocional, a la ciudadanía, en relación con la productividad, la educación superior. Es un diagnóstico bastante integral y completo. 51% de niñas y niños de 9 a 12 meses no tienen una interacción adecuada madre-hijo. Y no solamente eso, ocurre, por ejemplo, que también tenemos que el 82.2% de hogares no tienen acceso a servicios básicos. 98.6%, O sea, casi todos. 98.6% de locales escolares no tienen servicios básicos y accesibilidad para personas con discapacidad. O sea, estamos hablando de temas profundos, de fracturas que estamos arrastrando, ¿no? 34.1%, la tercera parte de personas de 17 años a más, no culminaron la educación secundaria.
Y esto tiene que ver con la tasa de matrícula, que si la comparamos con lo que pasa en la educación básica, en donde tenemos efectivamente una población cubierta en la educación básica, que además es gratuita, y pasamos a la educación superior, ahí nos damos cuenta que en la educación superior apenas tenemos una tasa de matrícula que ni siquiera llega al 34%. Sí, eso lo veía la semana pasada. Una gran población juvenil en edad de estudiar educación superior que no está estudiando ni en universidades, ni institutos, ni escuelas. ¿Qué hacen esos chicos? ¿Dónde están? ¿Están en la delincuencia? ¿Están...? O sea, son estudiantes pero que no se han matriculado. No, son colchones de ninis que ni estudian ni trabajan. Perfecto. Entonces allí el tema es preocupante, porque esto es un asunto que ve el sistema educativo. Hay gente que está fuera del sistema educativo y que desde el Consejo lo miramos como un aprendizaje a lo largo de la vida. Si me reitera el porcentaje de estudiantes que han abandonado el colegio, de la deserción escolar, por favor, ¿a cuánto llega? 34,1% de personas de 17 años a más que no han culminado la educación secundaria. Que no han terminado la educación secundaria. ¿Y esto se refleja más en los últimos años? ¿La pandemia ha agravado esto? Sí, bueno, sí, la pandemia ha agravado esto. También es cierto que luego, desde el 2020 al 2024, ha habido una recuperación, pero esto es un asunto que mantenemos. Y es un asunto que, como le decía, ahora, está vinculado con la tasa de matrícula en la educación superior, que tiene que ver con el talento humano y la productividad del país. Ahora, ¿qué responde esto? ¿Que decidieron desertar del colegio porque se dedicaron a trabajar o porque no hay oportunidades o son las zonas donde el aula está demasiado lejos, ¿no? Estos colegios de educación unidocente? Hay una serie de factores en realidad, ¿no? Esto, por ejemplo, se refleja más en el ámbito rural que en el ámbito privado. Esto se refleja porque no hay acceso a Internet en el ámbito rural. Esto se refleja porque ha aumentado la pobreza, y el gran impulsor de las actividades productivas, específicamente de la educación, es el desarrollo económico. Entonces, si no hay desarrollo económico, hay limitaciones presupuestales, y si hay limitaciones presupuestales, no hay, por ejemplo, presupuestos adecuados para las universidades y los institutos públicos. Entonces, eso tiene una influencia enorme en lo que implica una tasa ínfima de matrícula a la educación superior, muy por debajo de la de Chile, que supera el 80%, por ejemplo. Y en donde Chile ha alcanzado además tasas de matrícula más vinculadas con la educación superior técnica y tecnológica que con la universitaria, acceso y pertinencia en aquello que requiere el sector productivo. Señor Lescano, y con este diagnóstico, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo cambiar estas cifras? Nosotros tenemos como propósito, y esa ha sido la voluntad, además la atribución del Consejo, de preparar este diagnóstico para que, en base a lo que se identifica, a los hallazgos y las alertas, se tomen decisiones políticas. Pero no solamente, hemos hecho el diagnóstico, tenemos algunas recomendaciones concretas en determinadas áreas para que se vayan viendo, y lo vamos a profundizar con una evaluación quinquenal del proyecto educativo nacional, en donde lo que vamos a hacer es mirar con mucho más detalle todo esto para que esas acciones vayan fluyendo. Y todo esto esperamos que sea en un ambiente de estabilidad en las autoridades en términos generales. Nosotros en el Consejo tenemos apenas año y medio, estamos ya con 4 ministros de Educación trabajando. Esa también es una de las causas por las cuales este tipo de políticas necesitan de cierta estabilidad y certidumbre para que se sigan, diseñando y afianzando. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que tiene este informe que han elaborado por parte del Consejo Nacional de Educación en este primer año y medio de gestión suya? La primera es que el diagnóstico es tan complejo y variado que requiere de una atención multisectorial. Es un tema educativo que no se soluciona solamente desde el sector educativo, ni del sector del Ministerio de Educación, ni seguramente en una gestión. Es un tema a largo plazo que implica involucramiento de distintos sectores, porque, por ejemplo, en el tema de bienestar socioemocional tiene que participar el Ministerio de Salud, por dar un ejemplo. Por dar un ejemplo. Entonces, yo creo que esa es la indicación más importante, pero hay otras más concretas, como por ejemplo que hay que mejorar los programas de atención a la primera infancia, por ejemplo, fortalecer el liderazgo escolar con programas de formación continua, las brechas de logro de aprendizaje, que también es un tema que debe de tratarse para poder cerrar las brechas entre lo rural y lo urbano, es un asunto que debemos también de atacar, porque estamos hablando finalmente de la captación de conocimientos en temas de aprendizaje. Igualmente, sugerimos trabajar coordinadamente con los sectores de salud e inclusión para crear programas, por ejemplo, integrados de salud mental, de este tema de la sostenibilidad, del bienestar socioemocional. Hoy es el día
vinculado con el suicidio. Hoy sí, claro. Hoy se establecen cifras como, por ejemplo, que al año se producen entre 700 y 800 suicidios. Entonces, sería conveniente establecer protocolos, como existen en otros países, en España, protocolos en los colegios para atender estos temas. En fin, hay una serie de diagnósticos que nosotros, hemos visibilizado y acciones concretas, pero que en realidad tienen que fortalecerse ya desde los tomadores de las políticas públicas, desde las altas direcciones. Perfecto, ahí tiene que ver mucho el Ejecutivo y el Legislativo también. Así es. Muchísimas gracias, don Luis Lescano, por haber venido esta mañana aquí a Radio Nacional en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Educación. Muy gentil y esperemos que dentro de 12 años las cosas hayan cambiado, porque es al 2036. Muchas gracias. Y también hablaremos en otro momento del presupuesto, que es también importante. Ahora que se viene el debate presupuestal y habrá que hablar de la educación. Muy amable. 8:50, muy gentil, muy amable por haber venido esta mañana. 8:50.